La muñeca de trapo. Desde hacía semanas, Laura notaba con creciente inquietud que el buzón de su casa ya no se llenaba con las cartas que su madre solía enviarle. Durante años, los sobres llegaban puntualmente, pero en los últimos días, el silencio en el correo le había calado hondo. Ya angustiada decidió viajar a su pueblo natal para averiguar qué pasaba. Recordó que durante la mañana de aquel mismo día en que las cartas comenzaron a ausentar, mientras desempolvaba cosas viejas, encontró algo que había olvidado por completo, una muñeca de trapo, que parecía haber estado allí por toda una vida. La tomó entre sus manos, estaba como nueva, sin rastros de polvo ni deterioro por el paso del tiempo. Algo en su interior le susurró que debía llevarla consigo, como si la muñeca pudiera otorgarle una respuesta o, al menos, compañía en esta incertidumbre. Así que la guardó, dispuesta a resolver el misterio que la inquietaba. El pueblo de su infancia, al que no regresaba desde hacía años, le recibió con una calma extraña. Las casitas de madera, el aire fresco que siempre había olido a tierra mojada y pino, todo seguía igual. Las personas que se cruzaban con ella parecían casi no haber envejecido al igual que su muñeca que ahora llevaba en su cartera. Para Laura, todo eso tenía una especie de suavidad, un tinte de familiaridad que la acogió en cuanto cruzó la vieja frontera del pueblo. Nada le pareció alarmante, aunque una vaga sensación de pesadez se anidaba en su pecho. Fue a la casa que había dejado atrás hace años, donde el aire, el polvo en las paredes y las viejas fotografías la recibieron como un eco lejano. Sus hermanos la saludaron con la misma cordialidad de siempre, pero un conato de inquietud se fue filtrando en su mente. Después de intentar ir al grano, sucedió lo más desconcertante. No fue la ausencia de su madre, sino la extraña indiferencia de sus hermanos. Actuaban como si nada hubiera cambiado, como si ella nunca hubiera existido. Y no fue sino hasta después de reír, creyendo que se trataba de una broma que lo notó. Las fotos, incluso las más viejas, no la incluían. La sensación de estar en una casa ajena, pese a que sus hermanos seguían ahí, la envolvía por completo. Laura, sin pensarlo demasiado, se dejó llevar por una mezcla de molestia y desconcierto cuando uno de sus hermanos intentó encender un cigarro. No pudo evitarlo, lo empujó, el encendedor cayó al suelo. En un impulso, le dijo que no le gustaba que fumaran cerca de ella. Pero algo en su interior insistía en que debía necesitar respuestas. Entonces el cigarro le dio una idea. Recordó que su madre solía ir a una tienda cercana, una tienda de velas e inciensos que llenaba la casa con olores cálidos. Tal vez ahí pudiera encontrar alguna pista, algo que la ayudara a entender lo que pasaba. Fue a la tienda, donde el tendero, tan familiar como las viejas calles del pueblo, le mostró un obituario gastado, con el nombre de su madre. Lo que más la sorprendió fue la fecha de la muerte de su madre, una fecha que indicaba que había fallecido hacía muchos años, mucho antes de que ella dejara el pueblo. El mundo de Laura comenzó a tambalear bajo sus pies. No conforme con eso, terminó siendo que su mamá no sería la única. Más temprano que tarde, más personas comenzarían a desaparecer. Con cada paso que daba, la desaparición de las personas que conocía se volvía más palpable. Mientras investigaba, notaba que cada vez había menos gente en las calles, incluidos sus hermanos. Sentía que el pueblo entero se iba desvaneciendo poco a poco, como si el tiempo fuera dejando atrás sombras. Los rostros conocidos se esfumaban, y lo único que quedaba era un vacío que se extendía por cada rincón. En la biblioteca, entre los periódicos antiguos, descubriría más obituarios. Uno por cada persona que se iba esfumando en el aire, contando a toda su familia. Los pocos que iban quedando, actuaban como aquellos si nunca hubiesen existido. En un arranque de desesperación salió de ahí, dejando olvidada su cartera. Corrió de vuelta a la casa. Quería ver las fotos nuevamente. Quería comprobar si algo había cambiado en ellas ahora a causa de la desaparición de sus hermanos. Pero, al llegar, se encontró con estos y con su madre. Todos allí, como si nunca se hubieran ido. Todos tan presentes como siempre, tan inmóviles. Las fotos estaban completas, como si nunca hubiese habido un vacío. Su madre manifestó no haber dejado nunca de escribirle. Y Laura, por un instante, se sintió completamente perdida. Pensó que todo era una broma macabra. Un juego cruel que la vida le había jugado. Así que decidió irse a descansar,
buscando algo de paz en el motel que había encontrado. Pero esa noche no encontró reposo. La chimenea en su habitación creaba sombras danzantes, y un mal presentimiento la acompañó en su descanso. Tuvo pesadillas confusas, llenas de ecos de gritos y visiones enceguecedoras. El miedo se filtró en su corazón. Al día siguiente, cuando intentó bajar a recepción para pagar la estadía, se dio cuenta de dos cosas. No traía su cartera y el hotel estaba vacío. La recepción cerrada, sin señales de vida. Sigue pensando que una broma muy sádica y de mal gusto tiene que estar sucediendo. Al salir al frío aire de la mañana, Laura recordó dónde había dejado la cartera olvidada. La muñeca seguía allí, la notó un poquito sucia, como con leves manchas de hollín. La limpió con delicadeza. Salió al pueblo y vio, de nuevo, lo que más la desorientaba. La ciudad estaba deshabitada, como si todos se hubieran ido, como si nunca hubiera estado allí nada ni nadie. La niebla comenzó a arremolinarse a su alrededor, con un olor extraño, pesado. No sabía qué hacer, pero la sensación de estar sola en un mundo que ya no existía era insoportable. En la cartera encontró más obituarios. Muchos más, todos con fechas de muerte coincidentes, y fue entonces cuando el cementerio local le llamó la atención. Decidió ir. Necesitaba verlo, necesitaba entender. Pero allí, en ese terreno silencioso, las tumbas no mentían. Todas las tumbas, todas las personas que había conocido, sus propios hermanos, su madre. Todos estaban allí, muertos hace mucho, mucho tiempo. El silencio del cementerio la envolvió por completo. Sin saber qué hacer, lloró confundida. Recordó las velas que vendía el tendero y recordó también el encendedor de su hermano, así que tomó una decisión. Ya no aguantaba más, les prendería una vela a cada uno en sus tumbas y se iría de ahí, de ese pueblo maldito, sin importar si su familia estaba viva o muerta. Desesperada, caminó hacia la tienda de velas, en busca de algo que pudiera darle consuelo. La tienda también estaba vacía. Como el pueblo. Como el hotel. Nada quedaba. Solo ella. Solo las tumbas. Así que se llenó de velas y regresó a la casa, con la mente llena de pensamientos oscuros. La niebla aumentaba y seguía oliendo raro. Como a humo. En su casa halló el encendedor en el piso, y por añoranza a los aromas decidió encender una allí mismo, así que la sacó de la cartera, y sacó la muñeca también, pero en el intento, una chispa cayó en el vestido de la muñeca. Un pequeño destello. Una chispa que se convirtió en fuego. La dejó caer y la muñeca se prendió, y el fuego se esparció con rapidez, abrazando la alfombra y las paredes. Intentó sofocarlo, pero el fuego crecía y crecía, imparable. Acorralada por las llamas, se arrinconó en el suelo, su cuerpo temblando. De repente, comenzó a escuchar los gritos de sus pesadillas. Gritos distantes, como ecos de algo que se había perdido para siempre. Comenzó a llorar y de la nada, mientras el fuego le empezaba a alcanzar la piel, comenzó a pedir perdón a la nada. Súbitamente abrió los ojos, el fuego no estaba. La casa estaba intacta. Ella se encontraba llorando en el suelo, pero la casa estaba como si el fuego nunca hubiese estado ahí. La muñeca, eso sí, estaba bastante chamuscada, pero no como si fuera reciente, sino más bien de hace mucho tiempo. La niebla que había estado creciendo en su corazón se disipó, y Laura supo que todo lo que había vivido, todo lo que había intentado olvidar, había regresado para reclamarla. Con lágrimas en los ojos, tomó las velas y se dirigió al cementerio. Se arrodilló frente a las tumbas de su madre y sus hermanos. Las palabras salieron entre sollozos, entre arrepentimiento. Les pidió perdón. Les confesó, entre lágrimas, haberlo recordado todo. Cuando era niña, jugaba con su muñeca cerca de las velas e inciensos que la mamá colocaba por toda la casa, lo que prendió a la muñeca en fuego, luego la alfombra, luego la casa, luego el pueblo entero, el cual estaba hecho de casitas de madera. Todos, incluyendo su familia, murieron, menos ella. Por la culpa y el remordimiento insoportables para una niña, creó un mecanismo de defensa en el que se convenció a sí misma de que nadie en el pueblo había muerto, y se mudó de ahí para que se le hiciera más fácil autoconvencerse. Se hizo creer a sí misma que su mamá le mandaba cartas. Al desempolvar cosas viejas y encontrar la muñeca antigua,
el trauma resonó en su cabeza, como queriendo revelarle la verdad, razón por la cual dejó de recibir las cartas. En realidad lo que pasaba era que su mentira autosugestionada se estaba quebrando por el recuerdo. La muñeca, cuando fue hallada, en realidad no estaba como nueva, pero por su ciega ilusión no podía verla como estaba en realidad, toda chamuscada. Por eso nadie parecía haber envejecido demasiado en el pueblo. Por eso cuando se olvidó de la cartera con la muñeca adentro en un lugar lejos de ella, la fantasía volvió en su totalidad, incluyendo a su madre viva. Por eso no le gustaba que fumaran cerca de ella ni nada que le recordara el fuego. Por eso la chimenea le hizo tener pesadillas con los gritos y al día siguiente le hizo ver que el hotel se encontraba vacío. Todo lo que se lo recordara la despertaba cada vez un poco más hacia la cruda realidad en la que el pueblo en realidad estaba abandonado y vacío. Todos habían muerto hace años por culpa de ella. La gente que ella veía desaparecía a medida que la presencia cercana de la muñeca hacía mella en su fantasía de que la gente del pueblo seguía viva. Y, mientras el sol se ponía en un cielo gris, Laura entendió que ya no podía seguir viviendo con la mentira. Una vez habiéndose perdonado por la tragedia, se despidió del pueblo y de su pasado, prometiéndose a sí misma nunca más volver.